presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por estar de nuevo en sintonía del espacio de La Entrevista, 7 de la mañana con 3 minutos. Este día vamos a conversar con Héctor Carrillo de FESPAD, vamos a hablar sobre las desapariciones en El Salvador. Le damos la bienvenida, Héctor, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la radioaudiencia desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos sobre las desapariciones que, no es un tema nuevo, ¿verdad? Recordamos desde la época de la guerra, habían desapariciones, vienen los acuerdos de paz, se pasa por un periodo donde también vuelven a surgir este tipo de hechos, ¿verdad? La gente sigue desapareciendo hasta nuestros días. Héctor, ¿qué análisis se puede hacer sobre este fenómeno si lo analizamos pues en el tiempo? Y también, ¿qué es lo que ha incidido a que continúe y que las autoridades no puedan dar respuesta también a estos casos? Bueno, yo creo que hay varios factores, por mencionar algunos, que han contribuido a que tengamos esta problemática. En primer lugar, quizás las erradas estrategias de seguridad que durante décadas se impulsaron en El Salvador. Las erradas estrategias basadas eminentemente en el tema de la represión o en la aparente prevención también, porque yo creo que hay que ser bien claros en eso, que históricamente en El Salvador se ha preponderado la represión y se ha hablado de prevención, pero esto ha sido solo un aspecto aparente. Eso ha llevado a que no se hayan tomado medidas adecuadas de manera oportuna. Y eso está también ligado a otra serie de problemas que tiene El Salvador que no han sido atendidos y que tienen que ver con que el Estado no cumple el rol que debe de cumplir en la sociedad. Y estoy hablando aquí de temas tan importantes como la educación, que está muy ligado al tema de la prevención de la violencia, ¿no? El acceso al empleo, a la vivienda y a todos aquellos aspectos básicos para la convivencia humana que debieran ser potenciados por el Estado y que han estado ignorados porque, el fortalecimiento institucional en El Salvador, la verdad que es bastante reciente. Podemos hablar de la construcción institucional desde 1992 con los acuerdos de paz. Previo a eso hay una historia por ahí de cualquier cosa menos de la construcción de una república y de una democracia, ¿no? Entonces, las desapariciones están inmersas en todas esas formas de violencia que han sido producto de la ausencia del Estado como garante de derechos, como promotor de derechos, y dentro de esa ausencia del Estado, políticas de seguridad que cumplían un rol bastante instrumental, porque creo que siempre se vio el tema de seguridad como un tema clave para efectos políticos electorales, ¿no? Entonces, ha sido como muy funcional que la población esté preocupada por el tema de seguridad y se olvide de otros temas tan importantes como los que mencionábamos, acceso a la educación. En El Salvador solo el 11.5% de la población total tiene más de 13 años de escolaridad, una cantidad bastante reducida. En la Universidad de El Salvador cada año intentan ingresar más de 20,000 estudiantes, solo logran admitir a 10,000, por mencionar algunos datos, ¿no? Entonces eso ha sido muy funcional, que exista preocupación en el tema de seguridad para no ver otros temas, ¿no? Y en el marco de eso, pues las desapariciones son una de las maneras en que fue variando el actuar de grupos delictivos, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado, donde los protagonistas de las desapariciones eran los cuerpos de seguridad, ya en la época de paz, esas desapariciones reaparecen allá a inicios de los años 2000, pero principalmente causada por grupos criminales, aunque también hay algunos casos que se le atribuyen a agentes de autoridad, pero son los menos, a diferencia que en el pasado que era la regla, ¿no? Entonces,
Generalmente este flagelo está vinculado al operar de grupos criminales y obviamente la criminalidad está ligada también a la ineficacia de políticas públicas en prevención de violencia, ¿no? En ese marco es que hemos llegado a esta problemática. Solo entre 2014 y 2019 se registraron más de 22.000 denuncias según datos de la Fiscalía. En lo que va del periodo actual de gobierno, hay un tema ahí de acceso a la información, pero por lo menos entre 2019 a por ahí por junio de 2021, nosotros tenemos datos con cifras oficiales de más de 2.170 y algo de casos abiertos de personas desaparecidas. A ese momento que tuvimos el dato, habría que ver en la actualidad cómo esa cifra ha variado, porque la Fiscalía General de la República sigue trabajando sobre este tema y es probable de que las cifras varíen. Además de eso, las autoridades también reportan una disminución sensible en el tema de desaparición, según los datos oficiales que ellos dan, que tenemos la dificultad de poderlos corroborar con fuentes alternativas porque el acceso a la información está restringido. Pero si nos quedamos con los datos de las autoridades, tanto como los homicidios, al igual que las desapariciones, se supone que han bajado, pero con la dificultad está el acceso a la información. Estos datos que yo le hago mención de 2019 a 2021, con más de 2.170 y algo de casos abiertos, habría que revisarlo a la luz de los resultados de la Fiscalía también, ¿verdad? En el momento que los registramos teníamos ese dato, pero al margen de que partamos y tenemos que aceptar, mientras no podamos corroborar esta información, tenemos que aceptar las cifras oficiales y plantear de que hay una disminución de este tipo de hechos, está bien, pero hay una cantidad de casos que se han acumulado durante décadas que hay que darle alguna respuesta a las familias, ¿no? Y ese es un reto para las actuales autoridades. Hay que tener presente, y esto lo dice mucho la población, mire, pero es que no es culpa de las actuales autoridades, es cierto, pero ellos tienen la obligación y la oportunidad, sobre todo la oportunidad de darle respuesta a las familias que al día de hoy siguen buscando a su ser querido, de las familias que al día de hoy no han recibido una atención integral por parte del Estado, en temas emocionales, en temas sociales, que no hay una respuesta bastante adecuada por parte del Estado. Las actuales autoridades tienen esa oportunidad, ¿verdad? Sí. Héctor, cuando usted plantea que, y bueno, y se hace referencia, ¿verdad?, de la época de la guerra, que habían desapariciones forzadas porque las cometían pues agentes del Estado, luego ya se empieza a hablar de desapariciones de personas porque son personas que desaparecen a raíz de diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero hablemos de las desapariciones en el marco del régimen de excepción. Yo he escuchado, por ejemplo, y he leído en los documentos que han entregado las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que hablan también ahora de desapariciones forzadas eventuales, y eso se refiere a que en el marco del régimen de excepción, pues hay personas que han desaparecido, se las han llevado, sean militares o policías, pero la familia pasa mucho tiempo que no sabe dónde están sus familiares. Podríamos estar hablando de desapariciones que se están pareciendo a las desapariciones que ocurrieron durante la guerra. Yo creo que esto se relaciona también con alguna debilidad institucional bastante perceptible en cuanto a la respuesta del Estado al fenómeno de la violencia. El régimen de excepción, como todos y todas lo sabemos, se aplica o se impulsa a partir de marzo del año pasado en respuesta a una alza abrupta de los homicidios, que sobre eso habría que hacer un análisis también cómo es que se da esa alza de homicidios, tomando en cuenta los logros que las autoridades le atribuyen al Plan Control Territorial, pero el hecho está ahí y se impulsa una medida de esta magnitud como lo es el régimen de excepción, que a lo que lleva en esencia es a permitir o a flexibilizar la forma en que una persona puede ser capturada. Y quizás no tanto la preocupación es en torno a que se captura personas que están involucradas en hechos delictivos, sino a cómo se evita que personas inocentes sean capturadas también. De ahí la relevancia de los mecanismos de control de las actuaciones de las autoridades públicas, sobre todo en materia de seguridad,
y también como un mecanismo de control la necesidad de autoridades judiciales, de funcionarios judiciales, que garanticen los derechos de la ciudadanía y sobre todo las garantías judiciales. En el marco de esa debilidad, está esta respuesta al régimen de excepción y que lleva a la par una serie de reformas también de índole legal que flexibilizan esta posibilidad de capturar a una persona, es que se dan este tipo de desapariciones, ¿no? Personas que son capturadas y que las familias no conocen su paradero y que eventualmente o han sido ya encontradas o se ha logrado obtener información que están capturadas, están siendo procesadas, ¿no? Y en otros casos, pues que a lo mejor de repente la persona aparece, ¿no? Y que solo la retuvieron momentáneamente, ¿no? Pero quizás aquí la reflexión va en torno a cómo se impulsan medidas para combatir la criminalidad sin pasar sobre los derechos de la población en general y que se vean afectadas personas que no tienen ninguna vinculación con un hecho delictivo. Eso es lo que venimos insistiendo desde las organizaciones. Para ponerlo de manera gráfica, si uno necesita hacer un viaje, un trayecto largo, necesita un buen vehículo, ¿no? Un vehículo que tenga capacidad de resistir ese viaje, ese trayecto largo. Necesita uno combustible suficiente para ello, pero también necesita que ese vehículo tenga mecanismos de seguridad, que tenga buenos frenos, que tenga también cinturón de seguridad, que tenga una dirección adecuada, porque si este trayecto que estamos planteando de manera figurada, ¿no? Empieza allá en Santa Tecla y usted va para Aguachapán, en la bajada de Los Chorros, si usted no tiene buenos frenos, no tiene cinturón de seguridad, va a ocurrir una desgracia, va a afectar a otras personas y se va a lastimar incluso usted. Lo mismo sucede con el Estado. Cuando el Estado reacciona de la manera en que reaccionó a los hechos de marzo del año pasado, se pone de manifiesto el poder que tiene el Estado de reaccionar ante la criminalidad y ante cualquier hecho, ¿no? Pero tenemos un Estado potente desde el punto de vista punitivo, pero pocos mecanismos de seguridad que eviten que ocurran desgracias. Y por eso han estado ocurriendo múltiples casos donde se denuncia la captura de personas inocentes. Por eso han estado ocurriendo también personas que denuncian que su ser querido perdió la vida en un centro penitenciario, cosas que tuvieron que haberse evitado con mecanismos de seguridad adecuados, como lo son las garantías judiciales, como lo son las investigaciones previas para la captura. Esto que en el ejemplo que ponía son los mecanismos de seguridad que uno tiene en un vehículo, ¿verdad? Hablemos también, Héctor, sobre las respuestas que dan las instituciones del Estado a los casos de personas desaparecidas. Bueno, hay casos que datan desde la guerra que todavía, ¿verdad?, las personas siguen exigiendo a las autoridades pues el acceso a la verdad, ¿verdad?, a la justicia sobre estos casos. Pero hay casos también más recientes, como un caso que ha acompañado también FESPAD, ¿verdad?, del año 2011, y que recientemente pues hubo una aceptación de demanda de parte de la Corte Suprema de Justicia. Háblenos sobre ese caso, Héctor, porque es un caso bastante interesante, ¿verdad? Acá se pues interpone una demanda ante la Fiscalía porque no investigó, hubo una omisión de investigación. Sí, yo creo que es importante que la población conozca este caso. Creo que tiene varios significados de los que podemos hablar, pero les cuento un poco del caso. Este caso lo hemos acompañado como FESPAD, pero también es producto del trabajo de las familias organizadas, de las familias de personas desaparecidas que se han organizado, integradas en el bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, que son, y este dato es importante también, principalmente mujeres que son cabeza de hogar, ¿no?, y que no han claudicado en la búsqueda de su ser querido. Producto del trabajo del bloque, FESPAD tiene este acercamiento con el bloque, nos buscan para ver en qué les podemos apoyar y hemos estado apoyando diversas acciones que han promovido las personas integrantes del bloque. Entre esas acciones justamente está darle seguimiento a las denuncias formales que las personas han interpuesto en su momento, ¿no? Y en ese contexto,
hemos presentado también varios casos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recientemente, que encontramos bastante apertura de la Procuraduría, nos han recibido, estamos a la espera de hecho, ya recibieron las denuncias y ya algunas diligencias han estado desarrollando, esperamos que tengan éxito las gestiones de la Procuraduría, principalmente para mejorar la respuesta del Estado. Pero bien, producto de este trabajo con el bloque, se opta por llevar a la Sala de lo Constitucional uno de los casos más antiguos que están en el bloque, que data del año 2011. Probablemente allá la población que nos está escuchando tenga algún caso, tenga algún familiar que es anterior incluso a este caso. Pero dentro de los casos a los que hemos tenido acercamiento nosotros y nosotras en FESPA, estaba este que es del año 2011, que también es simbólico porque es la desaparición de un adolescente de 14 años en ese momento, que sale temprano en horas de la mañana hacia un familiar al cual apoyaba en tareas de un negocio familiar, ¿no? Y al retornar, sale alrededor del mediodía de regreso a su casa, pero ya nunca llega. Inmediatamente la familia, viendo que esa era una situación irregular, que su hijo jamás había faltado a la casa y que habían horas concretas en que retornaba, acude a la policía a intentar poner la denuncia. La policía le dice que hay que esperar 72 horas para poner la denuncia y no se la reciben. Al siguiente día la familia insiste en poner la denuncia, se la reciben, pero ante la desconfianza de la familia, del papá y la mamá, del adolescente, ante la desconfianza de ver que no había como claridad de qué es lo que iban a hacer para tratar de encontrar a su hijo, deciden ir a la fiscalía. Esto ocurrió en junio del año 2011. Desde esa fecha se interpone la denuncia y nunca hay un proceso que concluya estableciendo quiénes son los responsables de la desaparición y estableciendo dónde está el adolescente cuya desaparición se reportó. Estamos hablando de más de 11 años de que se interpuso la denuncia y a la fecha la familia no sabe ni quiénes fueron los responsables ni dónde está su ser querido. Pero a la par de eso hay otro drama, porque la familia nunca deja de buscar a su ser querido, a diferencia de la fiscalía, ¿no? Y esto lleva a la familia del adolescente, principalmente a su mamá, a estar permanentemente visitando, por ejemplo, medicina legal para tratar de ubicar en el álbum que medicina legal lleva sobre personas que son encontradas. Es un mecanismo bastante rudimentario porque lo que hace medicina legal es tomar fotos de las personas que encuentran para dejar registro de características como por ejemplo la ropa con la que es encontrada, y las familias pueden acceder a este álbum para ver si la vestimenta o alguna característica coincide con su ser querido. Partiendo de eso, si las familias encuentran alguna característica similar, entonces solicitan a la fiscalía que realice una prueba de ADN para ver si esa persona que encontraron es su familiar o no. Lamentablemente, esta posibilidad un poco rudimentaria se restringe solo al caso que yo logré identificar como familiar, ¿vea? Es decir, esa prueba de ADN solo me sirve para cotejar ese caso nada más. Si no era, pues bueno, yo tendré que buscar otro caso, ¿no? Otro parecido para que vuelvan a hacer. Y esa prueba de ADN no se registra, ¿no? Y esto puede llevar incluso a que en alguna fosa que haya encontrado la fiscalía, el familiar que andan buscando esté ahí, pero no hay manera de cotejarlo con las denuncias que están en la fiscalía, ¿no? Salvo que la familia se dé cuenta de que podría haber alguna coincidencia. Parte de ese drama es el que vivió la familia en este caso, y por ello se lleva ante la Sala de lo Constitucional. Pero además hay otro drama, y es que ninguna institución del Estado le da algún soporte de carácter emocional, psicológico, a las familias que pierden a su ser querido o que es víctima de una desaparición. Y esto ocurrió también en este caso que llevamos a la Sala de lo Constitucional. Por eso es que en el amparo que se presentó, y aquí me voy a referir a qué es lo que se planteó,
se plantea un amparo, una demanda en contra de la Fiscalía General de la República por no investigar quiénes son los responsables y por no encontrar al adolescente desaparecido. Pero también se plantea la demanda en contra de la Asamblea Legislativa porque a la fecha la Asamblea no ha tomado una acción en torno a esta problemática que tiene grandes dimensiones. Yo le decía que hay solo entre 2014 y 2019 22,000 denuncias, ¿no? Habrán muchos casos como estos que presentamos, como este que presentamos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y eso lleva, en el marco de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, a proteger o al deber que tiene de proteger los derechos de la población. Y esto, a nuestro juicio, mediante la emisión de una ley que facilite el proceso de ubicación y de búsqueda de las personas desaparecidas. Dentro de los derechos que la Constitución reconoce a la población, hay uno que la jurisprudencia ha reconocido, que es el derecho a ser protegido en la conservación de los derechos. Cuando una persona desaparece, ahí hay una afectación múltiple de derechos. La afectación de la libertad, probablemente la afectación de la vida, pero también la afectación de otros derechos conexos como lo es, y es otra de las cosas que se argumentó, el derecho a la protección familiar. Hay una desintegración de la familia ahí, hay consecuencias que se derivan de esa desaparición. Hay un ciclo en el que entran las familias que muchas veces lleva a tener estragos a nivel interno, tanto emocionales como de la integración misma de la familia, ¿no? Entonces, se plantea ante la Sala de lo Constitucional la demanda contra la Fiscalía por la falta de una investigación y no ubicación, la demanda en contra de la Asamblea Legislativa porque no ha emitido una normativa que ayude a solventar ese problema que yo le comentaba, de que no existe un mecanismo que nos garantice que cada persona que es encontrada en una fosa se va a determinar familia de quién es. Porque esas personas que están ahí, hay que honrar su memoria también, devolverle los restos a su familia y que se le dé cristiana sepultura. Eso es un aspecto importante para cada ser humano. Hay deficiencias en cuanto a eso y por eso se planteó esa demanda ante la Asamblea Legislativa, un poco con la idea de que la Sala de lo Constitucional le dijera a la Asamblea Legislativa, mire, emita una ley para solventar esta problemática. Pero también en la demanda se estaba pidiendo 2 medidas cautelares. Una de ellas es que a la Fiscalía desde ya se le ordenase realizar todas las investigaciones pertinentes para determinar quiénes son los responsables de la desaparición de este adolescente, de Josué, y dar también con su paradero. Pero también se le estaba pidiendo que le ordenara al Ministerio de Salud darle atención integral al grupo familiar de Josué. Esos aspectos ya voy a comentar cómo resolvió la sala, pero quiero hacer una aclaración y la voy a hacer porque ayer vi algunos titulares, ¿verdad?, donde se mencionaba que la Sala de lo Constitucional aceptó una demanda en contra del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ¿no? En efecto, el fiscal en este momento es él y él tiene que responder institucionalmente, pero realmente este caso es del año 2011 y las autoridades que tienen mayor responsabilidad en esto son las autoridades de ese momento. ¿Quién era el fiscal general de la República en ese momento? Era el licenciado Romeo Barahona. ¿Quién era el presidente de la República en ese momento encargado de la seguridad de la ciudadanía también? Era Carlos Mauricio Funes Cartagena. ¿Quién era el ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese momento que tuvo que haber tomado acciones para evitar todas las desapariciones de ese momento y de también contribuir a encontrar a Josué? Manuel Melgar. ¿Quién era el director de la policía en ese momento, que también tiene que coordinar con la Fiscalía para este tipo de casos? Carlos Asensio. Claro, después de eso, ahí hay una responsabilidad del Estado de ese momento que no evitó la desaparición de Josué y que no pudo responder ante esa desaparición. Y ahí viene la responsabilidad posterior de los fiscales que sucedieron al licenciado Romeo Barahona, porque después estuvo en la Fiscalía el licenciado Luis Martínez, que tampoco resolvió este caso, que ya estaba en la Fiscalía, y después estuvo el licenciado Douglas Meléndez, que tampoco resolvió este caso, y después estuvo en la Fiscalía el licenciado Raúl Melara, que tampoco resolvió este caso, y ahora está el licenciado Rodolfo Delgado,
quien le va a tocar responder por este caso, aunque no ha sido él el que recibió el caso, porque estos casos también es fundamental reaccionar de manera inmediata, ¿no? No ha sido él quien recibió la denuncia, pero está al frente de la Fiscalía. Y si vamos a hablar del actual fiscal, hay que mencionar que particularmente tiene la posibilidad de darle a la familia la justicia que en el pasado se le ha denegado por parte de todos estos funcionarios. ¿En qué momento podemos atribuir alguna responsabilidad directa al licenciado Rodolfo Delgado si él termina su mandato y no ha resuelto este caso? Pero en este momento él tiene principalmente la oportunidad de resolverlo. Y que yo creo que por ahí va también la lógica de la Sala de lo Constitucional de admitir este amparo, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la próxima parte. Quedémonos con esta información. Son 5 entonces fiscales que han pasado y no han resuelto al menos este caso en particular del que estamos hablando en este momento. Cuando regresemos vamos a hablar sobre qué fue lo que respondió entonces la sala en este caso. Vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde, usted puede participar también cuando regresemos. No se mueva de donde está, ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Siete de la mañana con 30 minutos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando sobre desapariciones en El Salvador. Está con nosotros Héctor Carrillo de FESPA y estábamos conversando sobre este caso al que FESPA ha acompañado, un caso de un joven desaparecido desde hace ya más de 11 años, donde pues se ha interpuesto una demanda, ¿verdad? Y ha habido una también respuesta recientemente de parte de la Sala de lo Constitucional. Antes de pasar a las participaciones, concluyamos esta idea con la que dejamos pendiente. Héctor, ¿cuál es la respuesta que le da la Sala de lo Constitucional? Sí, bueno, yo decía, se pidieron el amparo por lo menos 3 cosas. Que se admitiera el amparo, ¿no? Pero también esto orientado a que se ordenase a la Fiscalía como medida cautelar que llevase a cabo las diligencias de investigación necesarias para identificar quiénes son los responsables de la desaparición de Josué y también ubicar su paradero, pero también se pidió que se ordenara o que se admitiera la demanda en contra de la Asamblea para eventualmente ordenarle a la Asamblea emitir una normativa que ayude a este proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Y se pidieron, les decía, 2 medidas cautelares. Una de ellas que ya la de llevar las diligencias, y la otra que el Ministerio de Salud le diera atención a la familia de Josué y que hiciera extensiva esta atención a cualquier persona que estuviera en similar situación. ¿Qué resolvió la Sala?
la Sala de lo Constitucional decidió admitir la demanda en contra de la Fiscalía. Insisto, en este momento representada por el fiscal general Rodolfo Delgado, pero que el caso es del año 2011 y que en el momento cuando se pone en conocimiento el caso, el fiscal general era el licenciado Romeo Barahona, y que hay alguna responsabilidad de todos los fiscales que posteriormente han asumido ese cargo, y en el caso del actual fiscal, pues él tendrá alguna responsabilidad si no resuelve este caso, pero por de pronto lo que tiene es la oportunidad de resolverlo, ¿no? Aclaro eso. Entonces se admite la demanda en contra de la Fiscalía, pero la Sala de lo Constitucional rechaza la demanda en contra de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué rechaza la Sala de lo Constitucional la demanda en contra de la Asamblea Legislativa, a quien estábamos pidiendo que se le admitiera como autoridad demandada, con la idea de que al final le ordenase emitir una normativa? Señala la Sala de que en el caso concreto, en este caso que presentamos, no logra identificar el agravio de índole constitucional sufrido por la persona a la cual FESPAD está representando. Explico un poco esto. Resulta que en el proceso de amparo uno alega la vulneración de derechos constitucionales, pero tiene que demostrar que esa vulneración le afecta de manera concreta a la persona que está reclamando la protección de la Sala de lo Constitucional, a diferencia de los procesos de inconstitucionalidad que tienen un carácter más abstracto, ¿no? Que ahí lo que hay una discusión sobre el impacto que las normas tienen. Entonces fue de la opinión la Sala que no se logró acreditar la afectación directa de la persona. A nuestro juicio eso estaba acreditado, pero la Sala consideró que no habían elementos suficientes y por esa razón no admitió la demanda, señalando que no se lograba identificar cómo la ausencia de esta normativa afectaba de manera concreta a la persona que nosotros estamos representando, es decir, a la mamá de Josué. Ojo, que la Sala no ha dicho que no sea necesaria una ley, tampoco ha dicho de que no pueda verse afectada una persona por la ausencia de esta ley, sino lo que señaló es que en el caso concreto que le presentamos no lo logramos acreditar. Quiere decir que está abierta la posibilidad a plantearlo, a replantearlo en futuros casos, con la idea de que la Asamblea Legislativa emita una ley sobre esto. Yo soy de la opinión que no debería ser necesario esto, sino que la Asamblea Legislativa debería de tomar la iniciativa de emitir una ley. De hecho hay alguna propuesta ahí en la Asamblea Legislativa, debería de alguna comisión de la Asamblea retomar este tema y emitir una normativa, no estar esperando a que la Sala de lo Constitucional se lo indique. De hecho, hay una intervención, espero no equivocarme, creo que ya fue el actual fiscal general que en una de sus primeras intervenciones dijo algo sobre la necesidad de una ley sobre este tema, en una comparecencia ante la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que nosotros pretendíamos como FESPAD y en coordinación con el bloque de búsqueda es incentivar a la Asamblea Legislativa a que emita una normativa sobre este tema. Pero bueno, la Sala dijo que no procedía la demanda en contra de la Asamblea, lo cual no implica que no sea necesaria la ley, no ha dicho eso la Sala, por ahí hemos colgado la resolución emitida por la Sala, y tampoco implica que la Sala haya dicho que no se vea afectada a la persona por la falta de una normativa de este tipo, sino que solo en el caso concreto no lo logró evidenciar. Pudo haber prevenido la Sala de lo Constitucional que aclaráramos ese punto, no lo hizo. En todo caso, podrá haber sido que ponderaron la necesidad de dar una respuesta, porque si nos prevenían también era alargar más el proceso, ¿no? Y la Sala, al señalar de que no se logró comprobar esa afectación para tener como autoridad demandada a la Asamblea Legislativa, sí señaló algo que es muy importante. Consideró que los argumentos que planteamos en todo caso se vinculan con la competencia de la Fiscalía General de la República, y por eso sí lo admitió en contra de la Fiscalía General de la República. Considera la Sala de que ya hay procedimientos adecuados que corresponden a la Fiscalía en coordinación con la policía para investigar el hecho y para ubicar a la persona. Entonces lo que está diciendo la Sala es que el problema es la ineficiencia que ha tenido la Fiscalía para resolver el caso. Y por último también la Sala rechaza las medidas cautelares solicitadas. A consideración de la Sala no hay
Bueno, hay una regulación ahí en la Ley de Procedimientos Constitucionales que habla de la suspensión del acto en los procesos de amparo, que esa es la forma tradicional de las medidas cautelares, ¿no? Es decir, esto es cuando hay una actuación de una autoridad, uno acude a la sala y uno pide como medida cautelar de que le diga a esa autoridad que deje de hacer lo que me está afectando, ¿verdad? Eso es lo que la disposición de la Ley de Procedimientos Constitucionales regula, que es lo tradicional. Pero ya hay pronunciamientos jurisprudenciales sobre las denominadas medidas cautelares innovativas, donde lo que sucede es que se le ordena al funcionario hacer algo que no está haciendo y que deriva en la afectación de un derecho constitucional. Eso es lo que planteamos. Sin embargo, la sala lo resolvió acorde a esa regulación que está y sostuvo que no se acreditaban o que no era procedente otorgar medidas cautelares porque no había una acción a cual ponerle paro o la cual frenar, ¿vea? No es eso lo que estábamos pidiendo. Este es un punto sobre el cual nosotros como institución le estamos dando análisis, porque tampoco ha dicho de que no se pueda decretar una medida cautelar. Pudiera ser que se replantee en otro caso o incluso en este mismo caso. Entonces es un tema todavía que estamos dándole taller para ver cómo lo replanteamos, pero más allá de eso, lo que interesaba de pedir esas medidas cautelares es incentivar la respuesta del Estado, y eso se puede hacer sin necesidad del amparo. ¿Qué respuesta estamos hablando? La actuación de la Fiscalía. Y yo quiero decir de que a partir de algunas acciones que hemos estado impulsando, si hemos encontrado en los casos concretos que hemos estado acompañando, alguna acción de la Fiscalía, ¿no? Pero aquí también hay otro tema sobre el cual llamar la atención. Yo creo que hay que revisar también los recursos con que cuenta la Fiscalía, tanto a nivel presupuestario como de recursos humanos, para responder a esta situación. Yo invito a la Asamblea Legislativa a que haga una revisión de cómo está la Fiscalía en este tema y que vean cómo se le apoya al fiscal, cómo le dotamos de más recursos, cómo le dotamos de mayor personal. Desconozco en este momento cuántas personas, porque hay una unidad especializada sobre este tema en la Fiscalía. Hasta hace el último dato que tuvimos, ya de más de un año quizás, habían 5 o 6 fiscales ahí. En este momento no sé cuántos hay. Habría que revisar, y yo creo que la Asamblea Legislativa tiene mejores condiciones para hacerlo. Hablar con el fiscal, ¿verdad? Alguno de los diputados de la Asamblea Legislativa, hablar de cualquier grupo parlamentario, de preferencia del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, hablar con el fiscal, preguntarle cómo está en cuanto a recursos humanos, recursos financieros y recursos humanos, y ver cómo se le apoya, porque yo creo que sí, también por ahí viene el problema, ¿no? Son demasiados casos, como en general hay casos en la Fiscalía, y muy pocos recursos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden resolver sin necesidad de una medida cautelar. La atención que le pedíamos desde el Ministerio de Salud, esa la puede hacer el Ministerio de Salud sin necesidad de una medida cautelar. Eso también se rechazó. Se rechazó también. Aquí también reitero el llamado a revisar el tipo de respuestas, porque, por ejemplo, la Dirección de Atención a Víctimas, creo que hay que reforzarla. También, bueno, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa, debiera de hablar un poquito ahí con directora, creo que es la persona que está, creo que es una mujer la que está al frente, porque se ha debilitado esa dirección. Actualmente tiene solo 5 oficinas, de tener 21 oficinas en el año 2020, 2021, creo yo que tenía 21 oficinas, ahorita solo tiene 5, solo hay creo que 20 personas trabajando en la dirección. No sé si por falta de recursos o porque más bien han coordinado las funciones que tenía la dirección, se están haciendo de otras instituciones, no lo sé, pero habría que revisar eso y cómo hacer público, darle publicidad a los servicios que puedan estar ofreciendo para familias de personas desaparecidas, si es que lo están ofreciendo, porque desconocemos si se está haciendo. De hecho, lo que sabemos es de que no hay ningún servicio, pero puede ser de que quizás no lo han publicitado lo suficiente, ¿no? Y por eso pedimos esa medida cautelar. Pero no debiera esperarse una decisión de la Sala de lo Constitucional para hacer esto. De hecho, nos ponemos a las órdenes de la Dirección de Atención a Víctimas, de la misma Asamblea Legislativa, del mismo Ministerio de Salud, para ver cómo coordinamos acciones para mejorar o para proporcionarle
apoyo psicosocial a las familias de personas desaparecidas del bloque y de las miles de personas que en El Salvador tienen una situación similar, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a pasar a las participaciones. Recuerden nuestro número de WhatsApp habilitado 7571-2779. También nuestros números directos 2275-9501 y terminación 02. Está también nuestra página de Facebook donde nos puede dejar sus mensajes. Ya tenemos varios mensajes acá y voy a dar lectura. Dice, en el caso de las desapariciones, en muchas ocasiones la Fiscalía ha señalado que no se brinda información para no entorpecer investigaciones, como en el caso de Flor, donde efectivamente se capturó a los implicados, que eso no se supo. Necesitamos ayuda en aras de denunciar e investigar la desaparición de un sobrino en el año 2010. Él fue desaparecido del interior de las Bartolinas de la PNC de Atiquizaya. Yo soy tío de él y me gustaría que se esclarezca quién lo desapareció y que se aplique justicia, dice. Más mensajes. ¿Tienen alguna información sobre la identidad de los restos encontrados en la fosa de Chalchuapa? ¿Y qué ha sucedido con el proceso judicial en contra de todos los implicados en ese caso? Se refiere siempre al caso de Chalchuapa. Uh-huh. Buenos días, saludos. El tema de las desapariciones forzadas que se dieron en tiempos de la guerra y con las pandillas fue real, pero no podemos decir que el trabajo que se ejerce en el régimen de excepción allá hayan desapariciones forzadas, literalmente hablando. La herramienta permite la captura inmediata de personas requeridas o perfiladas por las autoridades como requeridos. Herramienta que ha venido a solucionar la seguridad ciudadana, que ha devuelto la paz y la tranquilidad y la libertad que se nos había quitado a los salvadoreños, dice. Otro mensaje. Buen día, el tema de las desapariciones es muy delicado. Viene de tiempos de la guerra en los que los fiscales y gobiernos no intervinieron en una búsqueda de dichas personas. Ahora pareciera que quieren que este gobierno solucione todos esos problemas cuando realmente hoy en día son las pandillas que saben dónde están las personas desaparecidas. Tenemos unos audios también, vamos a escuchar. Buenos días, mire, en la carretera de Oro, por kilómetro 15, justamente por el Sopón, corrección, allí por el Cerdito, ¿verdad? En la carretera de Oro que va de Apopa para Soyapango, acaban de atropellar a alguien ahí, alguien que iba en moto, ¿verdad? Bueno, damos paso a otro audio. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Héctor. Yo creo que el caso que se comenta ahora es muy representativo por dos cosas: por el sufrimiento y drama de los salvadoreños frente a las desapariciones de sus seres queridos, y el segundo punto es muy representativo por la indiferencia del Estado, de las autoridades frente al fenómeno de las desapariciones. Aparte de eso, creo que las familias tienen que lidiar no solo con la desaparición, sino con lo económico que implica una búsqueda de esa magnitud. Yo personalmente viví la indiferencia que tienen las autoridades, vi casos muy cercanos en donde tratamos de hacer, incluso fuimos a FESPAD, fuimos a otros lugares y quisimos hacer mover la atención, y comprendimos que solo es posible un grado de atención de parte de las autoridades si hay un grado de atención de los medios de comunicación y si hay un realce, si políticamente comienza a afectar esto a los que toman decisiones. Finalmente quisiera consultar si tienen algún dato sobre el tipo de familias a las que afectan este tipo de desapariciones, porque parece ser que hay un sector de los salvadoreños que también ve con indiferencia porque no lo ve cercano, y hay otras familias que viven este drama muy cercano, ¿verdad? Esto está muy determinado por la situación socioeconómica de las familias, ¿verdad? Un saludo. Muchísimas gracias por participar. Damos paso a otro audio. Buenos días. Ya que sabemos que el sistema judicial y la policía y la fiscalía en realidad no funcionan en este país, ¿por qué no se trata de adoptar
el manejo de investigación privada, es decir, de especialistas de investigación del ejército anterior o de la policía anterior que se contraten y que hagan las investigaciones correspondientes. Busquemos dónde podrán estar enterrados, o dónde podrán estar desaparecidos, quién habrán sido culpables. Así hacen muchos en México, que ellos mismos se incorporan a la búsqueda y aún en zonas difíciles. Pero por supuesto, si tenemos la posibilidad de buscar entidades privadas, ni modo. Aquí todo tiene que ser privado porque el Estado no sirve. Entonces hay que quizás fomentar el uso de la investigación privada en ese sentido para encontrar a los desaparecidos. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada en línea. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo también, aunque ya tiene como 40 años, pero fíjese que al papá de mis hijos trabajaba en Fundación de Vivienda Mínima, iba con un sacerdote, con Arnulfo Ayala, iba cuando lo secuestraron, allí los de la policía de Hacienda, aquí por el mercado, aquí donde tenían el puesto, y hasta la vez yo no supe nada de él, fíjate. Y entonces yo quisiera saber a dónde lo enterraron, a dónde está. No supe nada de él y anduve todas las diligencias y hasta la vez yo sufro porque me hace falta el papá de mis hijos. Así es que yo quisiera saber algo, dónde está él enterrado. Iba con un sacerdote cuando lo secuestraron y el sacerdote me llegó a avisar a la casa que lo habían secuestrado. Y solo a él lo agarraron 6 hombres armados, se bajaron ahí en la policía de Hacienda y se lo llevaron. Lo anduve buscando en la Cruz Roja, lo anduve buscando, preguntando en la policía y hasta la vez no sé nada, señorita. Yo quisiera saber de él a dónde me lo dejaron porque yo sufro porque usted sabe lo que es una pena moral. Hay gente que dice que hay que olvidar, pero eso no se olvida, señorita. Dios me lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias y es lo que conversábamos al inicio, ¿verdad? De este caso desde la guerra que aún no se resuelven. 40 años esta persona esperando, ¿verdad? A obtener una respuesta. ¿Teníamos un audio más? Vamos a escuchar este último audio para darle paso a Héctor. Muy buenos días a todos y a todas las que están ahí en la radio. Yo también quería comentar algo, que tengo 2 hermanos desaparecidos y hasta ahora pues nosotros no nos damos cuenta dónde quedaron para la guerra, pues que los desaparecieron. Entonces no sé cómo se podría hacer ahí, que mi mamá dice que desea saber siquiera dónde quedaron. Pasen buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por sus participaciones a todos. Héctor, le cedo la palabra. Bueno, quizás empezando con las últimas participaciones, desde FESPAD nuestra solidaridad para las personas que han expresado que tienen familiares desaparecidos. La verdad que eso es una situación desgarradora y yo creo que es prueba de la necesidad de mejorar la respuesta del Estado. Yo con estos testimonios creo que es necesario reiterar al fiscal general de la República que debe de abrir un espacio para recibir todas estas denuncias, ¿no? Probablemente es una situación difícil, incómoda para alguien que está actualmente en la Fiscalía, como alguien lo decía, que pareciera que queremos que este gobierno resuelva todo, ¿va? Creo que siempre hemos querido que el gobierno resuelva todo. Este gobierno, también el anterior y también el anterior, pero no resuelven las cosas, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Por qué se van acumulando un sinfín de violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Y lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Pues le corresponde a las actuales autoridades ver cómo le dan respuesta. La pregunta es si van a tener la capacidad y asumir el reto de hacer algo distinto a lo que en las administraciones pasadas han hecho. Porque si no va a terminar esta administración, y hablo en general de la administración pública, y si no se asumió el reto de cambiar, por grande que sean los problemas, porque se han acumulado por años, el reto de cambiar esas circunstancias, pues solo se le va a ver agregado un periodo más de inactividad del Estado, ¿no? Entonces seguramente es muy complicado, muy difícil para la Fiscalía, quizás con los actuales recursos financieros y humanos, dar una respuesta a esto, pero debe de hacerlo.
Ahí nada más, creo que escuchamos, la última persona habló de 2 hermanos desaparecidos, la señora que le antecedió habló del papá de sus hijos. Yo invito a estas personas a que se acerquen a interponer formalmente la denuncia ante la Fiscalía. Estos casos creo que son del periodo de la guerra, ¿no? Hay que formalizar las denuncias, ¿no? Y hacer las gestiones para que esas denuncias se traduzcan en alguna acción por parte de la Fiscalía, ¿no? Había una participación también que creo que hay varias participaciones que reflejan las deficiencias en la atención de los casos. Por ejemplo, la persona que dice, mire, a lo mejor pagamos a investigación privada. Quiero decirles que quizás capacidad de pagar investigaciones, las familias afectadas, y eso lo relaciono con las características de las personas afectadas, es cierto, por lo menos en los casos que conocemos, no hay ninguna persona que provenga de una familia acomodada. Todas son familias del sector urbano, del interior del país, de escasos recursos, ¿verdad? Trabajadores, trabajadoras, y entonces sí, pues son también el sector de la población que se ha visto afectada por la criminalidad, ¿no? Entonces es natural, está ligado a ese otro problema que se ha querido abordar con lo del régimen de excepción y las otras reformas, ¿no? No hay capacidad de la gente de pagar una investigación privada y sin embargo, a diario hay familias que salen a la calle a buscar a su ser querido con los recursos que tienen, incluso familias que lo que hacen es, andar vendiendo algún producto, ¿no? Y con eso moverse también a los lugares donde probablemente esté su familiar, como lo es el caso de la familia de Carlos. A Carlos, a diario, la familia lo sale a buscar, ¿verdad? ¿Cómo hacen para suplir esos recursos? Alguien lo decía también ahí, pues solo con el acompañamiento de Dios y la solidaridad de las personas más allegadas, ¿verdad? No debiera estar pasando eso, porque de hecho eso es un riesgo también, sobre todo con las condiciones en las que estaba el país de inseguridad. Salir a hacer eso implicaba el riesgo de ser víctima de lo mismo. Entonces, no hay posibilidades de que se paguen investigaciones privadas. Hay muchos casos donde la familia ha logrado recolectar algún indicio que puede contribuir a la investigación, se aporta a la Fiscalía, pero la Fiscalía no actúa, ¿no? Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo de cómo ha cambiado la situación en los territorios, que hay más posibilidad de acceder, hay familias que han logrado ubicar el lugar donde probablemente esté su familiar y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero la Fiscalía señala de que mientras no conozca de alguien a quien se le atribuye eso, no puede ir, ¿verdad? Y en ese debate estamos, ¿verdad? Y por eso también es importante y significativa esta decisión de la Sala de lo Constitucional, que yo creo que significa varias cosas. En primer lugar, la decisión de la Sala manda un mensaje de esperanza para las víctimas, de obtener esa justicia que durante años han buscado. También creo que es un llamado de la Sala a la institucionalidad del Estado sobre la necesidad de mejorar la respuesta en diversas instituciones, entre ellas la Fiscalía, pero no exclusivamente. También esta decisión de la Sala, en este caso, que es simbólico, plantea un reto para la Fiscalía. Un reto en cuanto a resolver el caso. Confiamos en que eso va a suceder, que van a haber avances, digamos, lejos de tener indicios sobre la indiferencia de las autoridades de la Fiscalía, creemos que hay algunos indicios que demuestran su buena voluntad. Tiene el reto de resolver el caso, o si no, de sumarse a esa lista que ya mencionamos de fiscales que han pasado sin resolverlo, y otros cientos de casos. También esta decisión invita a los otros poderes del Estado a apoyar a la Fiscalía General de la República en la atención de esta problemática. Creo que hay un mensaje simbólico ahí de la Sala, de decirle a la Asamblea, mire, yo no he aceptado la demanda, pero póngale atención a esto, ¿verdad? Porque en realidad la Sala no dice que no es necesaria la ley, dice que en el caso no se logró acreditar, pero creo que es un mensaje simbólico. Hay que revisar la disponibilidad de recursos de la Fiscalía para atender este caso. Hay que revisar los protocolos que pueda tener el Ministerio de Salud para atender, si es que los tiene, para atender a las familias de personas desaparecidas. Entonces es una invitación de la Sala a buscar las coordinaciones interinstitucionales para mejorar las respuestas del Estado. Y dentro del proceso, obviamente,
esta decisión implica algo. El fiscal va a tener que acudir ante la Sala de lo Constitucional a explicar por qué en este caso que se presentó hace 11 años no se ha resuelto, no se han encontrado a los culpables, ni se ha ubicado a Josué, ¿no? Va a tener que ir a explicar, obviamente, la ineficiencia de las administraciones pasadas, de toda esa lista de fiscales que mencionábamos, que no es culpa del actual fiscal. Va a tener que ir a explicar eso, alguna explicación tendrá que dar, pero también tendrá que dar cuentas de lo que están haciendo actualmente en la Fiscalía. Y confiamos en que la actual Fiscalía le va a poner atención a estos casos y va a servir este llamado de atención de la Sala para avanzar en este caso y en miles de casos que hay pendientes dentro de la Fiscalía. Sí, bueno, vamos a estar pendientes porque, bueno, acá ha sido una admisión, ¿verdad? Nada más de este recurso. Sin embargo, habrá más adelante una resolución definitiva y, por supuesto, vamos a conversar de eso posteriormente. Solamente quiero leer los últimos 2 mensajes que nos llegaron para que nos queden allí a la reflexión. Nos dice Erika a través de Facebook: no es que queramos o que FESPAD quiera que este gobierno resuelva, es que el gobierno de turno le toca. Este gobierno ya tiene un poco más de 3 años de estar y se sigue excusando y haciéndose el de los pan, dice, ante las problemáticas colectivas, y entonces le toca resolver y se le exigirá al gobierno que venga. Si no van a hacerlo o no quieren resolver, ¿para qué se meten en contienda electoral o para qué quieren entrar a ser gobierno entonces? Nos dice. Y otro mensaje dice que lamentable en muchos casos todos los delitos quedan impunes por la incapacidad del sistema judicial. Si no tienen poder político y mediático como víctimas, no te resuelven el caso, nos dice Mario Ramos. Y también Rudy nos dice: es lamentable, tenemos un sistema judicial corrupto como en el pasado, que no investiga ningún delito. Si no tenés poder mediático, económico y político, no te resuelven ningún caso. Bueno, es parte de las opiniones que nos siguen llegando a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado con nosotros y haber abordado este tema y este caso en particular, al cual desde este medio le vamos a dar seguimiento. Gracias a YSUCA y finalmente solo animar a las familias a que sigamos en este trabajo de promover que la institucionalidad funcione. Hay varias quejas ahí de que la institucionalidad no se mueve si no hay un impacto mediático. Yo creo que le deben de poner atención a eso los funcionarios y demostrar de que todos los salvadoreños contamos por igual, ¿verdad? Y que se nos va a garantizar el acceso a la justicia a todos y todas. Sí. Muchas gracias por el espacio. Desde FESPAD es un placer estar acá. Muchísimas gracias a usted también, siempre por su participación en el espacio de la entrevista de YSUCA. Que tenga buen día y un feliz fin de semana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana